Me llamo Julia y yo soy la gerente de los clientes que hablan español, hispanohablantes, pero puede ser la gente española, la gente argentina, la gente de Cuba. Nunca he contado cuántas familias he tenido durante mi trabajo aquí en Victoria Evita, pero creo que son más de 50 familias. Mis primeros clientes son españoles, son de Málaga. Les acuerdo mucho porque son una gente muy positiva, muy buenos. Siempre entendieron todo el proceso, todo el caso, y también les acuerdo mucho porque los dos son morenos, el marido y la mujer, y el niño nació rubio, y me hacía muchísima gracia. De vez en cuando la gente escribe por la noche, por la mañana o muy tarde. No es muy a menudo, pero a veces hace falta porque, claro, cuando la gente está en la maternidad, primeros días con el bebé y se pierden, no saben cómo comportarse, no saben lo que hacer con el bebé, o también cuando vuelven a casa, primeros días en casa, lo mismo, que ya no están en la maternidad, ya no están las enfermeras, no hay nadie que me les pueda ayudar, entonces me llaman a mí y me preguntan. Y muchas veces digo que yo trabajo no solo de intérprete, que trabajo también de pediatra y del psicólogo, de todo. En cada etapa del programa los clientes tienen su miedo. Cuando se empieza el programa, pues piensan si sale bien, no sale bien, si la gestante se queda embarazada o no se queda. Cuando la gestante se queda embarazada, pues ya se preocupan de cómo va el embarazo, si el niño nace bien, cómo está toda la situación, ¿no? El bebé y la gestante. Ya cuando nace el bebé, pues ya se preocupan por el bebé, si está todo bien, si no tiene ninguna enfermedad. Vamos, hasta vi contar los deditos en las manos y en las piernas. Se preocupan mucho. Y luego ya cuando se quedan tranquilos, cuando se dan cuenta que el bebé está muy bien, pues el tema del papeleo, ¿no? El tema legal también les preocupa mucho. No sé, yo creo que cuando vuelven a casa, ya cuando ven que están en su casa con su bebé o con sus bebés, entonces se quedan tranquilos. Durante el programa los clientes hacen muchísimas preguntas raras, pero para mí la pregunta más rara es que cuando nace el bebé me preguntan que por qué el bebé llora tanto. Entonces te quedas un poco, vamos, que es un bebé, es una persona viva y claro, es su manera de manifestar las cosas, que quiere comunicarse con nosotros. No siempre el bebé llora porque le duele algo o porque no le gusta algo. Lo único que se siente, yo creo que se siente solo y quiere ver a los padres a su alrededor, pues se pone a manifestar. Cuando la gente se pone nerviosa en los momentos del parto y más que nada en los momentos después del parto, no saben cómo comportarse, qué hacer con el bebé cuando llora, cuando manifiesta, cuando pide algo, ¿no? Para tranquilizar, ¿qué puedo decir yo? Yo les digo la verdad, que esto es nada más los primeros 18 años, luego ya pasará todo. Lo más complicado en mi trabajo creo que es contestar a las preguntas que en realidad no tienen respuesta. Pero tú, como gerente de los clientes, ¿no? Tienes que saber la respuesta a cada pregunta y esto es lo que intento de hacer. Pero a veces es que no tenemos esta contestación porque cuando la gente te pregunta cuántas transferencias hay que hacer para que la gestante se quede embarazada o cuánto tiempo puede llevar el programa, claro está que esto no depende de nadie, ni siquiera del médico, ¿no? Nadie te puede decir cuánto tiempo va a durar esto, si tú vas a tener suerte desde el primer intento o vas a tener suerte a la tercera o la cuarta, que a veces pasa también, ¿no? Quiero tranquilizar a la gente que sea lo que sea, los intentos, al final siempre se consigue. Si una persona quiere algo, lo consigue y no tiene tanta importancia. Yo creo que no tiene tanta importancia si es desde la primera o desde la tercera, porque si estamos hablando de un bebé, normalmente la gente lleva un camino muy largo a la maternidad, ¿no? Al ser padres. Entonces, la cuestión de unos meses, creo yo que no tiene tanta importancia. Lo más agradable en mi trabajo, que me encanta cuando yo llego a la maternidad con los padres en el momento del parto y cuando toman su bebé en sus brazos. Ver tan felices, tan contentos, que lloran, pero lloran de felicidad y no sé, me pongo muy contenta y muy orgullosa de mi trabajo. Normalmente la gente reacciona muy bien al nacimiento del bebé, ¿no? Que es un momento que han esperado muchísimo tiempo.
aunque no todo es tan fácil, ¿no? Porque llegan muy descansados, muy fresquitos, se les ve muy bien y a 2 o 3 semanas después del parto tú ves el cambio, ves el cansancio, pero igual, ves que la gente son muy felices. Yo también he sido madre y sé cómo es, que no tienes tiempo prácticamente para nada, es un cambio en tu vida muy brutal, pero igual yo creo que la gente sí que están preparados para esto, vienen ya preparados. Hay muchos clientes que tengo trato ya después del programa. No puedo decir que con todos, porque entiendo que la gente vuelve a casa, cada uno vuelve a su vida y están muy ocupados. No todos mandan fotos, aunque yo siempre pido que me manden fotos de los bebés porque me gusta verlos cómo crecen. Pero muchos sí que mandan y hay gente que tengo trato ya más de 3 años con ellos. Me gustaría decir a los clientes que están en duda, que están pensando, ¿no?, si tomar la parte de maternidad subrogada o no. Mi opinión es que sí, porque si estamos viviendo en estos tiempos que la medicina ya llegó a estos extremos de que se puede hacer una transferencia de embrión, que el bebé puede gestar a otra persona y que tú no puedes, no hay que decaerse, y si tú no puedes, tú no tienes por qué decir que no, que nunca voy a ser mamá o voy a ser papá. Si hay esta posibilidad, hay que utilizarla. Pero creo que hay que pensar muy bien y si tú estás preparado a esto. Hay que pensarlo bastante tiempo, creo yo, bastante tiempo para saber si estás preparado a esto. Quiero aconsejar también a los padres que cuando vienen allá para el parto, para preparación del pasaporte y para todo esto, que no tomen a mal este tiempo. Yo entiendo que es mucho tiempo en otro país extranjero y todo esto, pero quiero que lo tomen a bien, que den la vuelta a esta situación, que nunca jamás en la vida podrán estar los 3 o los 4, ¿no?, en el caso de los gemelos, tanto tiempo juntos, que todos los días son para vosotros.